Al público. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial para mí, especial para esta transmisión, y es Paul Rainer Gies Castro, que es médico de la Universidad Militar y es epidemiólogo de la Universidad de La Sabana. Bosque, del Bosque, y por eso que tomé atenta nota de él. Hoy pues lo tenemos presente aquí porque, dado una petición del doctor, queríamos hacer una presentación corta pero eficiente, un debate muy corto sobre la fibromialgia y de pronto su énfasis, y qué es la fibromialgia y su énfasis con el ambiente, sobre la polución y otros. Entonces pues yo quiero en principio darle, pues no sé, primero si se quiere decir algo más, Paul, así como de introducción o algo, y le doy la palabra al doctor Díaz para que nos presente cuál es la condición de la fibromialgia según la polución, y seguido lo que sabe doctor Paul. Bueno, a mí me gustaría con el doctor Paul que me explicara más sobre la fibromialgia, porque mi conocimiento se limita a lo siguiente. He encontrado pacientes que tienen dolor, fatiga, especialmente mujeres. Tengo entendido que la fibromialgia se relaciona un poquito con la escolagenosis, pero en realidad no he encontrado ninguna forma de diagnóstico ni histopatológico ni de laboratorio que diga es fibromialgia. Sí he encontrado una relación muy grande entre el dolor y la fatiga, especialmente sobre las personas que viven sobre la carrera activa. Y hay algo que sí quiero poner en alarma. Desde el 2012 he encontrado que muchos pacientes en la clínica Santa Fe no han mejorado como se esperaba. Al cambiarlos de clínica mejoran, y ellos han presentado todos, sin excepción, hombres y mujeres, dolor en todo el cuerpo. Como ejemplo, yo vengo a aprender un poquito de lo que nos digas, doctor Paul. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Muy contento de estar acá. Yo también soy uno de los seguidores de estos videos, de estas charlas muy interesantes que están teniendo. Más allá que un conocedor de la fibromialgia, como me presentó Diego, yo soy epidemiólogo. He trabajado en la industria farmacéutica ya cerca de 10 años, entonces pues conozco de investigación clínica y de datos como para saber más o menos tener un enfoque a la hora de describir estas enfermedades. Específicamente el tema de fibromialgia sí es algo bastante complejo. Yo hablaba con Diego más temprano antes de iniciar esta sesión, y sucede que, digámoslo así, para que los que nos están escuchando y no son conocedores del tema, es una enfermedad moderna que, como usted también lo ha descrito, no hay manera de diagnosticarla, o sea, ni patológica ni clínicamente. O sea, tiene una cantidad de condiciones médicas y clínicas que la terminan como de enfocar en algo que se llama un síndrome de fibromialgia, de dolor muscular. Para los que no nos están escuchando, fibromialgia significa pues dolor de las fibras o dolor muscular. Se solapa a veces con el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, que pues es una descripción también que ya está, es un diagnóstico, perdón, que ya está descrito en la literatura, y pues digamos se correlaciona con muchos de los síntomas encontrados en la fibromialgia. ¿Qué pasa? La fibromialgia reúne muchos otros factores aparte del dolor muscular, que es como su principal manifestación. Una fibromialgia se compone, pues, como su nombre lo dice, de dolor muscular, pero adicional a eso reúne otros factores o comorbilidades comunes, como pérdida del, no sé, el ciclo normal del sueño, alteraciones del sueño, hipersensibilidad, incluso a veces describen como alteraciones en el intestino, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros. Entonces, como ven, es una cantidad de factores que reúnen un solo diagnóstico. Entonces, muy probablemente, a medida que pase el tiempo, se podrá de pronto determinar bien a qué corresponde eso. ¿Qué podemos pensar en este momento de la fibromialgia? Ha habido varias maneras de abordar. Una vez que tiene el diagnóstico, por así decirlo, pues lo primero es tratar. O sea, ¿qué le doy a esa persona con fibromialgia? Es una persona que está manifestando dolor continuo en sus músculos, que genera fatiga, que está, digamos, inestable. Lo principal es bloquear ese dolor.
se ha hecho de todo, digámoslo así, dentro de la evidencia que se tiene para la enfermedad. Primero es como los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos. Como para que los que nos están escuchando entiendan, un ejemplo de ellos son el naproxeno o el ibuprofeno. Son medicamentos que comúnmente todos usamos, con muy poca evidencia. Entonces se logra controlar la enfermedad hasta cierto punto, pero de todas maneras no se resuelve. Entonces se escala un poco más. Incluso en algunos casos se les ha dado prednisona, que es un corticoide o que pues digamos es un analgésico a mayor nivel porque bloquea, digámoslo así, la respuesta inflamatoria del cuerpo ante un agente nocivo, con tan mala suerte que tampoco ha tenido unos muy buenos resultados. ¿Cuál ha sido, digamos, que el siguiente paso para escalar en el en el mecanismo terapéutico? Medicamentos psiquiátricos, y específicamente los antidepresivos tricíclicos. Hay uno específicamente que tiene la indicación y es la amitriptilina, pero en los estudios clínicos que se ha hecho para determinar si este es un medicamento idóneo para tratarla, pues digamos que sí, se logra, pero hay un factor que digamos que genera mucha curiosidad, y es que los pacientes que en esos estudios se tratan con amitriptilina y los que se tratan con placebo, los que tienen placebo responden también. Entonces hay un alto porcentaje de pacientes con placebo que responden a mejoría de la fibromialgia. Entonces hay unos factores de confusión ahí, ¿no? Que pues probablemente es una enfermedad no del todo desencadenada por un agente nocivo exclusivo como puede ser la polución o algún otro, sino la polución suma a unos múltiples factores. También puede haber unos psiquiátricos emocionales que lleven a que se desarrolle la enfermedad. Perdón, yo interrumpo, es que precisamente acaban de hacer una pregunta y para que se la redondeemos ante la respuesta, porque está supremamente claro la posición de la fibromialgia como una enfermedad moderna, supremamente compleja de diagnosticar, donde pareciera que están agrupando un montón de sintomatologías en un solo nombre. Diagnósticos clínicos y pruebas estadísticas demuestran su existencia y al mismo tiempo su no existencia y se confunde. Y una persona nos pregunta en el Periscope que entonces si no tiene cura. Pues digámoslo, para responder a esta persona en particular, muy pocas enfermedades en medicina tienen cura. Realmente esa es una de las situaciones a las que nos enfrentamos en la medicina. Ni una gripa curamos. ¿Qué podemos curar nosotros en medicina? Lo que tiene, digamos que un abordaje quirúrgico, y yo lo puedo tomar como, digamos que, siendo redundante, un abordaje resolutivo. A mí me dio apendicitis, me quitaron el apéndice y me curé de apendicitis. Las infecciones son otro ejemplo. Me dio una infección por alguna bacteria, me dieron el antibiótico indicado y me curé de la infección. Pero no quiere decir que no me vuelva a dar, digámoslo así. Es un evento resolutivo aislado. Entonces la fibromialgia, por tratarse de una enfermedad que tiene muchos factores asociados, pues obviamente es muy complejo simplemente con un manejo antiinflamatorio o analgésico resolverla. Como les estaba comentando hace un momento, si consideramos que no solo es algo que me genere dolor, sino que también algo que me genere ansiedad, el estrés, algo que me genere dolor de cabeza y todo, puede haber muchas razones que me desencadenen una fibromialgia. Si yo estoy atacando la parte del dolor, estoy dejando de lado muchos otros factores que me están también contribuyendo a que esa enfermedad se me desencadene. Entonces, lamentablemente para ahora no tenemos una cura, pero yo creo que en aras como de defender también la profesión, cada vez que tengamos un mejor entendimiento de nuestras enfermedades y pues de cómo abordarlas, creo que pues también se puede controlar mucho mejor cada una de las enfermedades. Sí, precisamente previamente a estar en vivo, yo le decía a Paul que pareciera como en aquel entonces cuando se creó el estrés como algo que no existía, pero que sí existía. Hoy en día lo podemos demostrar biológicamente. Las células pues, tienen su capacidad de estrés y someterlas a estrés, incluso llevamos a otro tipo de cosas en ecología, hasta el estrés evolutivo y cosas de ese estilo. Entonces el estrés sí ya es algo que es demostrado, repetible y existente, manejable incluso químicamente. Del THC, Doc. ¿Del qué?
tetrahidrocannabinol en aceite. Los cannabis, sí, también los opiáceos hacen parte como de las estrategias terapéuticas que se han tenido en cuenta para tratar la fibromialgia. Digamos que es el mismo sentido terapéutico, analgesia, controlar dolor, controlar síntomas, y si nos vamos también por el aspecto psiquiátrico, también tiene, digamos, Tiene un componente grande. Pero yo leía incluso como para también responder a esa pregunta o complementarla, hay unos artículos donde mencionan los diferentes tratamientos que se han tratado de instaurar para manejar la fibromialgia, y hay uno que pues me llamó la atención, es como estimulación transcraniana. Como en epilepsia. Me imagino, o sea, algo así como... Entonces, si uno se va, digamos que a la patología, por así decirlo, como la fisiopatología de la descripción de la enfermedad, es un desbalance en la modulación del dolor. O sea, yo de alguna manera me vuelvo más sensitivo a un estímulo doloroso y entonces ando con dolor todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo controlo? Pues con analgésicos. Pero si ese control esa modulación del control se me pasa de la raya, por así decirlo, si ya no puedo tener un manejo periférico, ya se me está volviendo algo un poco más central. Entonces, ¿hay manera de hacerlo a nivel central? Sí, pues ahí es donde entran los opiáceos, los medicamentos antiepilépticos y demás. ¿Qué es lo más usado ahorita? Un medicamento que se llama la pregabalina. No quiero hacer propaganda ni nada, pero la pregabalina es dentro de los medicamentos descritos con indicación directa para manejar la fibromialgia. ¿Qué hace este medicamento? Bueno, no quiero enredarlos con nombres técnicos, pero lo que hace es a nivel central bloquear algo que se llama el dolor neuropático. Entonces, los nervios generalmente ¿para qué sirven? Para transmitir señales, pero que un nervio me duela es otra cosa. Entonces, ¿cuándo ocurre por lo general un dolor tipo neuropático? Para que me entiendan los que están escuchando, cuando existe compresión nerviosa en las vértebras. Okay. Entonces, estas personas que tienen alguna lesión en alguna vértebra, la famosa ciática, es porque dos vértebras están comprimiendo una raíz nerviosa que está saliendo. Entonces, es ese dolor como radicular que se le duerme uno la pierna, que genera hormigueo, todo, que de manera crónica pues es un dolor inespecífico, pero que está ahí. La manera de controlar eso es obviamente quirúrgico, porque pues hay que liberar ese nervio, pero pues ya hay un daño nervioso que estuvo todo el tiempo impactado. Entonces, ¿cómo libero de dolor un nervio? Que se supone que es quien me debe transmitir la señal, con un medicamento para bloquear dolores neuropáticos como la pregabalina, y en este caso pues lo están usando para la fibromialgia. Pero lo que me desvió un poco el tema, lo que quería comentarles es que dentro de los tratamientos que uno descubre, pues leyendo un poco sobre el tema, me llamó mucho la atención la estimulación transcraneal, y hablan de uno que es el oxígeno hiperbárico, cámaras de oxígeno hiperbárico. O sea, someterse en cámara hiperbárica como cuando uno sale de bucear con una embolia. Algo así. Entonces, ¿por qué esto? Entonces, resulta de pronto que el oxígeno a niveles de pronto mayores no sé, de concentración, incluso normales, en gente que no está expuesta a niveles normales de oxígeno, puede mejorar la oxigenación de las células y pues obviamente estabilizar un poco su estado alterado por algún tipo de inflamación o de agente nocivo. Entonces me llamó la atención, valdría la pena pues estudiarlo un poco más a fondo, pero pues digamos que se convierta en una terapia usual de manejo para la fibromialgia, lo dudo, pero digamos que deja pensar como, ok, la terapia como oxígeno sería interesante para considerar. Entonces, resumen al momento, ¿la fibromialgia es una enfermedad o no? Sí, es una enfermedad. Exacto, pero pues hay estadísticos que podrían determinar que todavía no se es difícil. No, sí está descrita. Es difícil de diagnosticar, no tanto porque pues una persona que no tenga ningún otro síntoma sino dolor en los músculos ya tiene fibromialgia. O sea, si yo no le puedo decir que usted tiene una artritis reumatoidea, una espondiloartritis, otra enfermedad reumatológica que yo pueda describir claramente, si no le duele los músculos, tengo alteraciones en el sueño, estoy estresado y etcétera, tiene fibromialgia. Ok. Doc. Bueno, para mí la enfermedad es básicamente una respuesta insuficiente del organismo ante una agresión. Tú lo hablabas, pues perfectamente lo pensamos igual, pero en distintos términos tal vez. Simplemente el cuerpo responde en forma suficiente para generar la mejoría o no. Si no responde en forma suficiente, genera síntomas. Aquí viene la fibromialgia, dolor muscular. Yo he encontrado, pero es que mi campo es muy reducido, por eso quería aprender un poquito más, que los pacientes que yo he visto que presentan dolor muscular y que están viviendo en Bogotá, en
encuentro que, yo diría a todos los que les he sugerido que salgan de Bogotá unos días, a todos les ha desaparecido, de los que yo me acuerdo, les ha desaparecido el dolor. Claro que hay muchas explicaciones, que puede ser nervioso, que puede ser psicológico, lo que tú hablabas de los placebos, pero también hice unas pruebitas, le dije, ¿por qué no se va a quedar en la casa de otra persona unos días? Esa persona averiguaba dónde quedaba, lejos de donde vivía, y hay menos dolor, ahí se reduce. Ahora, ¿en dónde es el sitio donde más cerca he detectado sobre la séptima? La séptima es la vía más contaminada de Bogotá, y los pacientes que he seguido muy de cerca no son pacientes míos, yo no trabajo en la Santa Fe, son los que han estado en la Santa Fe y han salido muy mal, cambiándose de clínica, porque todos han presentado, primero recibiendo oxígeno permanente, muchos problemas respiratorios, segundo, dolor muscular, fiebre que sube un poquito baja, pero no es demasiada fiebre, ninguno ha sido quirúrgico. Y solo con cambiar de lugar se me hace muy extraño, porque la Santa Fe tiene excelentes clínicos, no considero que sea un problema médico. Yo lo relaciono mucho con lo que pasa sobre la séptima, que es la más contaminada de Bogotá. Tiene todos los contaminantes que vienen del sur, y fuera de eso tiene Transmilenio y SIL. Y si vemos, una de las causas de fibromialgia es la exposición en exceso a sustancias artificiales, por ejemplo los antibióticos. Si tienes dosis continuas de antibióticos puede generar fibromialgia, y si estamos viendo todo lo que recibimos constantemente de esta contaminación, nuestro organismo está agredido constantemente, y cuanto más tiempo de exposición y mayor concentración en la exposición haya, es más fácil que desarrollemos enfermedad. Me llama la atención la fibromialgia, y por eso pues, tenemos el placer de estar también contigo acá escuchando, aprendiendo. Ok, pues, ¿qué podría decir yo al respecto? Indudablemente hay unos factores ambientales que desencadenan pues, una fibromialgia, entre ellos, ¿por qué no pensar en el factor ambiental polusivo? Sin embargo, pensaría que no sería el único. Entonces, digamos que para ubicarnos específicamente, como usted dice, en la carrera séptima, ¿qué tenemos en la carrera séptima? Pues aparte de una polución indudablemente muy alta, hay unos factores de pronto ambientales que van más allá de eso. Entonces, estrés, malos hábitos, ansiedad, de pronto, ¿por qué no desorden del sueñño? También conversábamos con Diego antes, el tema sonoro también es un factor medioambiental que genera un impacto nocivo, y no solo nosotros, creo que en especies de aves urbanas se ve eso claramente. El tema lumínico, en fin, o sea, hay un montón de factores que suman a que se desarrolle eso. Y claramente, si tengo un paciente estresado, ansioso, que tenga un montón de condiciones que lo desfavorecen en obviamente mantener un equilibrio biológico normal, si le digo sálgase de su casa y váyase a su finca a otro lado, indudablemente va a tener una mejoría. Eso de pronto da un poco más de razón a lo que hablamos hace un momento, pues de factor de exposición ambiental y factor psiquiátrico desde el punto de vista emocional y de ansiedad. Entonces es un conjunto de cosas. Ahora, para determinar que exclusivamente la polución o digamos que la exposición a ciertos gases sea como una condición sine qua non para que me dé una fibromialgia, tendríamos que entrar a revisar qué otros casos o qué nos dice la literatura. Por ejemplo, ciudades mundialmente conocidas con polución. China, yo sé que la gente no puede ni mirar más allá de 2 metros, habría que ver en esas ciudades que pues obviamente hay una polución invivible, pues cuáles son los casos de fibromialgia que se presentan, y hacer un comparativo en ciudades donde de pronto no hay esa exposición. La China, Copenhague. Exactamente, o aquí en Bogotá, de pronto, no sé, pacientes que viven en la séptima frente a los que viven en no sé qué otras ciudades o zonas de Bogotá que ustedes conozcan, no están tan expuestas al mismo agente. De pronto más al norte, saliendo de Bogotá, o La Calera. Paradójico, al sur tiene menos contaminación. Medimos, hoy recibí una medida muy bajita, un NACI correspondiente como a 160, medido en la Avenida de las Américas, el Centro Comercial de las Américas. Y yo he medido y continuamente aquí 500, y eso porque me barato nada más frente a la Santa Fe. Yo creo que estamos peor en este sector arriba que en el sur. Ahora, ¿en dónde encontramos menos polución en Bogotá? Paradójicamente al sur de Soacha, porque el viento lleva toda la polución hacia el norte. Por arrastre. Estuvimos pidiendo en la carne incluso medición
de contaminación a raíz de unas gráficas satelitales que me enviaron en la zona de Chía hasta Tocancipá. Yo he medido en esas zonas y me llama la atención que la polución es muy similar a la de Bogotá, pero no en PM10, sino en PM2.5 y en gases, y el olor es el mismo. Y viendo uno la gráfica uno ve que lo que va para allá es todo aerosol, o sea, gases y partículas muy pequeñas. Entonces quizás el área menos contaminada es el sur de Soacha. O sea que uno podría de pronto hacer ese mismo análisis que se propone dentro de Bogotá, teniendo en cuenta ese tipo de gráficas y de distribución, por ejemplo, de la polución. Uno podría llegar a hacer un análisis estadístico concienzudo, con mucho detalle, de los reportes de fibromialgias en los distintos puntos donde la polución está. Ahí viene una pregunta, tengo una curiosidad. ¿Hay una relación entre el estado socioeconómico y la fibromialgia? ¿Por qué pregunto? Porque me da la impresión que es más enfermedad de la clase alta. Pues digamos que tendería uno a pensar eso porque ¿quiénes son los que están más estresados? O sea, los que están, no sé, hasta aquí de deudas, los que tienen un ritmo de vida altísimo, que pues llegan a la casa a trabajar, se trasnochan, viajan, están expuestos a unos múltiples factores de malos hábitos y ambientales que pues los llevan a tener un desorden alimenticio, emocional y demás. Entonces pensaría que podría llegar a tener una correlación. ¿Sí hay entonces? No sé si haya, o sea, no me atrevo a decirlo ahorita porque pues no sé los estudios que haya para de pronto tener datos concretos. Pero si llegara a ver, pensaría que sería por eso, porque pues hay gente que está más propensa a tener como unos factores de estrés mucho más fuertes que de pronto alguien de nivel socioeconómico bajo. Eso habla también de, pues no sé, en estas personas de estratos bajos, por así decirlo, o de nivel socioeconómico bajo, pues a qué nivel de estrés pueden estar expuestos, qué tipo de aceptación tienen de su situación, ese tipo de cosas. Una persona con un cargo alto, con un nivel de estrés alto, pues probablemente está buscando más y quiere tener más, y quiere tener una casa, quiere tener 2 carros, quiere tener una finca, quiere. Entonces pues eso lo pone en una situación de presión diferente. Sí, claro, yo creería lo mismo. Uno no puede aseverar aquí absolutamente nada en ese concepto dada la pregunta, pero tiene algo de lógica, tiene algo de sensatez la explicación. Sí, por el componente psicológico. Sí, la percepción de su realidad frente a lo que pues tiene la vida. O sea, una persona de pronto de escasos recursos, que no tenga pues gran acceso, por algo nos catalogan como uno de los países más felices del mundo, y es contradictorio pues porque es uno de los países con más desigualdad social, claro, y con más índices de pobreza. Entonces, ¿por qué estamos más felices? No, la gente pues de pronto con accesos limitados y todo pues está de alguna manera, por así decirlo, resignada a lo que tiene y vive bien con eso y no espera más. Pero alguien que de pronto que tiene estudios universitarios y que tiene un modelo de vida diferente y que quiere, no sé, tener cargos altos, y que mi modelo de vida depende a que yo tenga una casa propia, que tenga carro y que esté casado y que tenga hijos y que esté en un buen colegio. Entonces pues son factores de presión que me suman cada vez más y que nunca se van a acabar, que yo siempre voy a buscar tener una mejor vida de la que ya tengo. Entonces pues es una situación muy tensa, pienso yo, que pensaría que pues me lleva a tener unos factores de ansiedad o de base que me pueden predisponer a tener una fibromialgia, que es lo que de pronto usted está pensando, que ocurre más en este tipo de personas que en otras. Pero de nuevo, o sea, habría que hacer un estudio y tener unos datos concretos, un estudio multicéntrico en diferentes países, diferentes ciudades, que considere estas variables y diga, ok, estas variables definitivamente son determinantes para. ¿Por qué? Pues porque me baso en un estudio previo, digamos un estudio base de estado del arte, que en condiciones creo yo me parece que son importantes para tener una fibromialgia: nivel socioeconómico, ubicación en una ciudad, factores ambientales, lumínicos, sonoros, etcétera, 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 y se las doy a todos los participantes de ese estudio y los reparto, digamos, en los centros que considero yo importantes, saco unas conclusiones y defino definitivamente el estar expuesto a estos factores, más tener este nivel socioeconómico y tener estas condiciones psiquiátricas, por decir alguna cosa, son factores determinantes para que me dé una fibromialgia. Pero digamos, antes de que ocurra eso o que exista un estudio similar, no podemos concluir que
por estar en estrato alto o estar parado en la séptima o no en Soacha o en Calera, lo que sea, me puede dar una fibromialgia. O sea, es una enfermedad que actualmente pues creo que no está descrita como tal, sino que simplemente está ocurriendo en gran parte de la población y pues que llama la atención precisamente por ser algo muy moderno y pues que está... Pues, queridos ciberescuchas, creo que es un momento, nosotros ya la idea es empezar a terminar nuestros en vivos a la media hora, y quisiera que aprovecharan los que están todavía ahí la mayor cantidad de preguntas en este instante, aprovechar al doctor Paul y al doctor Díaz, que pues, ambos... no se está viendo en esta cámara, doctor. El doctor Díaz no está en Facebook. ¿Qué hola? ¿Qué hola? Entonces, pues sí quisiera que aprovecharan, sobre todo la persona que estuvo haciendo la pregunta nos hizo fue durante la charla, logré fue ver uno de los comentarios que hizo que al esposo se la diagnosticaron 2 años después, pero por descarte. Sí, y eso pues asevera, o sea, reitera nuevamente lo que pues, el doctor ha estado diciendo, es que es una enfermedad moderna, es una cuestión complicada de diagnosticar, que existe, pero que hay datos que la pueden sacar. Es desde México, de hecho, la persona es desde México y pues... Pues bueno, saludos a México. Saludos a México como siempre. Que indudablemente en Ciudad de México me imagino que deben tener unos altísimos índices de fibromialgia. ¿Qué pasa con este diagnóstico? Pues lo que yo he visto, y muy a manera personal, esto sí quiero ser claro, creo que es un diagnóstico que termina como por resolver una situación que no ha tenido manera de resolverse. Entonces, una persona que muy probablemente, como lo pregunta la persona que nos hace el comentario, su esposo muy probablemente tenga, no sé, unos niveles de estrés considerables, unos niveles de ansiedad considerables, esté expuesto a unos factores nocivos considerables y reúne un montón de factores que pues al comienzo de pronto fue difícil determinar a qué se trataba. Posiblemente, pienso yo, le pudieron haber pensado una artritis reumatoidea, le pudieron haber pensado un lupus, quién sabe, o sea, le pudieron haber pensado un montón de cosas, y a medida que fueron estudiando diferentes laboratorios, tests o estudios clínicos, pues que no les dio nada, finalmente le dejaron el diagnóstico de fibromialgia por eso. Entonces, lo primero que yo pienso ante esta situación es, primero, alégrese porque no tiene nada grave, por así decirlo, desde el punto de vista reumatológico, algo que deteriore de pronto riñón, corazón o algo así, sino que es algo que reúne un montón de factores que muy probablemente, si se controla, mejore mucho la condición de su esposo. Entonces, por ese lado creo que estamos bien. Sí, claro. Es una posición interesante de alégrese. Sí. Alégrese de cierta forma, claro. Obviamente hay hay frustraciones obviamente ante la recurrencia de los dolores y todo este tipo de cosas. A mí me ha pasado, Paul ha sido mi médico también, y pues este tipo de cosas pues es más bien para alegrarse que uno de alguna forma no tenga nada que diagnosticado, sea que le deteriore a uno la vida más. Sin embargo, obviamente hay un nivel de frustración, eso es entendible, y ese tipo de cosas también pueden incrementar ese tipo de estreses. Entonces, sí, es un círculo vicioso, pero así como lo dijo el doctor hace un momento, busquen alternativas para que estas personas pues se expongan a diferentes efectos ambientales, diferentes hábitos. Busquen explorar esos puntos y verán que de pronto tienen mejores resultados muy probablemente que con un medicamento tomado o inyectado. O sea, busquen controlar esos factores que a veces uno echa de lado porque no le parecen importantes, ¿sabes? Y pues a mí, ¿qué se me va a ocurrir? Que cambiando mi dieta o dejando de fumar o dejando de consumir alcohol o haciendo ejercicio 3 veces a la semana voy a resolver esto. Sí, eso es básicamente lo que hay que hacer, y en estos casos sobre todo. Una nota, el ejercicio es supremamente bueno hasta donde he visto para la fibromialgia. Sí. No tengo ni idea por qué será, mejoría en la circulación o lo que sea, pero reduce los dolores. Pues, el estado anímico. El estado anímico, hormonalmente, en el momento en que uno hace ejercicio, se libera todo el set de hormonas que uno necesita para estar y sentirse mejor. Hay quienes sentimos relativo placer hasta con el dolor
de muscular que uno siente, pucha, lo logré. A ver, dices que es difícil, he subido mucho de peso, pero no puedo hacer ejercicio y bueno. Pero bueno, fíjense que es una persona que de pronto tiene un sedentarismo importante. Claro, a todos nos pasa que cuando dejamos de hacer ejercicio por mucho tiempo y lo volvemos a hacer, al otro día no nos podemos ni parar y no queremos volver a ver ni una cicla ni una pesa. Eso es normal porque pues claramente entró en un modo de vida sedentario y que pues hay que corregirlo. Poco a poco, la idea no es reventarse en un gimnasio porque esa tampoco es la solución, sino, no sé, buscar cambiar hábitos que poco a poco pues van a llegar a un resultado satisfactorio, no fijarse una meta como tan larga a largo plazo. Entonces, un ejemplo de eso es, no sé, si hay algún tramo o alguna situación que yo puedo corregir caminando, por ejemplo, si me puedo evitar montar en un bus esta vez y me la camino, pues bueno. En la casa poder hacer algo de estiramiento, algo de bicicleta estática o simplemente una caminata un fin de semana. Con pequeños cambios se logran grandes resultados a largo plazo. Es también la consideración, es precisamente la consideración del ejercicio. Muchas personas consideran al ejercicio como una cuestión de excesos, de pesas, de gimnasio, de inscripciones y tal estilo. Y yo creo que hay que tener en cuenta que ejercicio es caminar. Incluso tener un buen hábito de respiración también se considera que sube ciertos niveles que se consideran ejercicio. Entonces, ahorita está muy en boga lo del mindfulness como ejercicio. En México, sí, como el yoga. Son pequeños movimientos, estiramiento, respiración. Eso también es ejercicio, o sea, el ejercicio también mental, el uso de desestresarse, de salir un poquito de su... Buscar un hobby. Buscar un hobby, claro. El ejercicio mejor que cualquiera puede practicar en Bogotá es caminar. Lógico, no se van a caminar por la séptima, sí, pero hay un estudio, y con ese ya lo hablamos con Diego, que demostró que un peatón respira la sexta parte, o está expuesto a la sexta parte de contaminantes que una persona dentro de un Transmilenio. Si ustedes pueden caminar en lugar de montar en esos buses, les va a ir mucho mejor. En serio, y bajan de peso. Ya que tenemos extranjeros, nuestro Transmilenio es el mismo Metrobús. Allá lo llaman Metrobús. Metrobús. No sé. Sí, en México se llama el Metrobús, el Metropolitano, el que es azulito. Empezarte todo antidepresiva y depresión. La depresión está en un momento, es que es un círculo vicioso, vuelve y juega, o sea, uno a veces cuando llega a una situación de estas, de tener una enfermedad o algo, casi que delega todo a un tratamiento farmacológico, y ese es el principal error que tenemos todos en este momento, y sobre todo de las dependencias, casi que yo resuelvo esto o espero que esto me lo resuelva. Un ejemplo de eso, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene tres pilares. Uno es farmacológico, otro es dietario y otro es habitual. Entonces, si yo dependo de que yo me tomo la glibenclamida o la metformina o cualquier medicamento para controlar la diabetes y ya está, pues esa no es la manera de controlar la enfermedad. Entonces yo tengo que apuntarle a los tres pilares, tengo que apuntarle a mi dieta, obviamente tengo que bajarle al consumo de azúcar, a de carbohidratos, y tengo que tener unos hábitos físicos diferentes para que pues obviamente esa medicación pueda funcionar. Entonces hay que controlar muchas cosas aparte de simplemente delegar toda la responsabilidad a un medicamento farmacológico. Sí. ¿Algo más? No, un comentario es que he visto algunos pacientes míos, me llegan pacientes raros, no tienen carro y todos son delgados. Pues que no compren carro, no es económico, es en otros países. Yo recomendaría mucho caminar, simplemente caminar nos hace bajar altísimo de peso. Y el azúcar refinada es muy dañosa. En realidad, si uno puede suspender el azúcar, le va a ir mucho mejor tener una dieta, más bien puede comer el azúcar que viene natural en las frutas, en las verduras, pero no comer nada de azúcar refinada ayuda muchísimo. No sé si esto tenga alguna relación con la fibromialgia de pronto. Seguramente, habría que ver, pero como les digo y como les he dicho durante toda la charla, la fibromialgia es un conjunto de cosas que reúne pues un síntoma, una manifestación del cuerpo, que se puede traducir en un déficit del sueño, enfermedad inflamatoria intestinal, dolores articulares y musculares. O sea, es un conjunto de cosas que me desencadenan una manifestación física que yo no la puedo determinar y le pongo fibromialgia. Entonces,
hay que escalar ese. Quería decir ya para cerrar que los que están en Facebook, lo que pasa es que no alcanzo a ver las preguntas desde Facebook. Las de Periscope están en una pantalla más grande, entonces acabo de leer que me han dado el comentario que tú hiciste de que estamos expuestos los que peatones a una sexta parte de los que están en Transmilenio. Que los que montan en bici, los que montan en bici por favor usen máscara, primero que todo, utilicen máscara, sin duda alguna manejar la bicicleta en la ciudad con máscara, porque ustedes son parte de lo que se podría considerar peatón, entonces manejen la máscara y también están expuestos 6 veces menos que si estuvieran dentro del Transmilenio, eso está también en ese estudio. Sin embargo, otra cosa del estudio, la forma más segura de andar en Bogotá es dentro de un carro con las ventanas cerradas, aire acondicionado puesto o al menos la ventilación con recirculación, que siempre entra un poquito de aire del exterior. Nosotros lo hemos confirmado, hemos medido y ya les hemos comentado que en un carro medimos 4.000 de promedio de nanopartículas hasta de 70 nanómetros dentro de una camioneta, y afuera bajarnos sobre la ciclorruta nos marcó 70-80 mil en promedio con picos de 2.600.000. El estudio que les decíamos antes, el que hizo la doctora de la profesora de La Salle, sí demostró que el método más seguro de andar en Bogotá es un carro, pero engorda. Eso sí, tengan la seguridad. Si quieren bajar de peso, caminen lejos de las rutas de Transmilenio. Es un método saludable para mí, pero no para los que están afuera. Creo que bueno, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias, Paul, por estar con nosotros. Realmente estuvo muy chévere. Creo que la forma estuvo muy amigable para todos. Muchas gracias, Paul. No, con gusto. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.